Las voces de los verdaderos protagonistas. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through. Esta canción se titula Because You Loved Me y la canta Celine Dion. Y fue un gran éxito y la tenemos aquí porque tenemos como invitado al precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Desde hace varios días les hemos formulado a varios precandidatos y esperamos hacerlo con los que faltan. Esta famosa serie de preguntas desde el siglo XIX que fue respondida por Marcel Proust y por eso se llama el cuestionario Proust, donde hay una serie de interrogantes que describen o permite por lo menos que uno se dé una idea de cómo es una persona. Este cuestionario se lo han hecho, ya lo hemos dicho varias veces aquí, a personalidades como Sofía Loren, como Ferran Adrià, el gran cocinero, como Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, como Oscar Wilde en el siglo XIX, nada menos que a Oscar Wilde. Doctor Juan Manuel Galán, gracias por estar en Voces RCN. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer estar acá en Voces RCN con su audiencia y con Alejandro, por supuesto. Gracias por la invitación. ¿Por qué le gusta esta canción? ¿Por qué le llama la atención? Bueno, es una canción como de la época, poco de mi generación, de Celine Dion, que además pues un artista con una voz formidable y que tuvo un impacto muy fuerte siempre en épocas de mi vida que no fueron tan fáciles de vivir y de experimentar, sobre todo en la década del 90. Entonces pues esa canción me daba ánimos para seguir adelante. En la época del 90, pues de esa década, fue cuando le tocó a usted nada menos que pues lo que ocurrió después del asesinato de su padre en agosto de 1989, ¿no es verdad? Sí, nosotros llegamos a París un 29 de octubre de 1989, recuerdo que era un día de otoño, las hojas de los árboles cayéndose, el cielo gris, ese cielo típico parisino de otoño. Y pues veníamos pues de una situación que usted acaba de decir, muy difícil familiarmente, pero además para el país. Bombas estallando todo el tiempo, la bomba del Espectador, la bomba del DAS, las bombas en los centros comerciales, los asesinatos. Era una época muy compleja, muy dura, muy difícil para Colombia y pues nosotros llegamos a un país en circunstancias difíciles y donde nos tocó arrancar de ceros la vida, empezando por aprender el idioma, que no lo conocíamos, porque yo venía de estudiar en el Instituto Pedagógico Nacional, en un colegio público, fui bachiller normalista, y enfrentarme a la educación francesa no fue fácil, pero esa dificultad me sirvió muchísimo en lo personal para superar la difícil situación de haber perdido violentamente a mi papá. A su papá lo mataron el 18 de agosto de 1989 en Soacha. ¿Usted cuántos años tenía? Yo acababa de cumplir 17 años. Yo cumplí 17 años el 29 de julio y a mi papá, como usted dice, lo matan el 18 de agosto. Estaba recién cumplido los 17 años. Le iba a decir lo siguiente con respecto a su padre, porque a usted siempre le ha impactado mucho, y esto por supuesto es antes de empezar con el cuestionario Proust, pero también forma parte de él. A usted siempre le ha impresionado mucho una frase que pronunció su padre en un discurso, que fue esta. Bueno, es la versión elemental de la persona que está en el mundo del crimen y que entra en una cadena de actitudes psicopáticas, de criminalidad, pensando que por el hecho de que yo, siendo un protagonista de la política colombiana, exprese mi preocupación por el problema y convoque a la sociedad nacional e internacional para movilizarse frente a él, entonces piensan que van a conseguir su imperio criminal eliminándome a mí, pero están completamente equivocados, porque a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas.
Ese era su padre, Luis Carlos Galán, en una comparecencia pública cuando pues sabía que tenía amenazas de la mafia en Colombia. Evidentemente es impactante. ¿Qué le recuerda a usted esto? Pues me recuerda el Palacio de Miraflores, en Venezuela, en Caracas, en una visita, la última visita internacional que él hizo, donde salió de Colombia para esa visita con el estado de ánimo por el piso, realmente. Se sentía muy solitario, se sentía decepcionado. Acababa de ocurrirle un atentado en Medellín con unos rockets que le tenían montados para asesinarlo y pues realmente las voces que se expresaron, que lo llamaron, que se solidarizaron con él fueron muy escasas, fueron muy pocas. Y cuando llegó a Venezuela pues lo recibieron allá como el presidente de Colombia. Le abrieron todas las puertas, entonces allá recargó todo el ánimo y pronunció muchas frases en ese viaje, en entrevistas que le hicieron en todas partes y en el Palacio de Miraflores, en las escalinatas, al salir de hablar con Carlos Andrés Pérez, pronunció esa frase en la entrevista que le hicieron los periodistas y ese fue como una especie de testamento para nosotros, un testamento de un norte, de un rumbo, de poderlo mantener a él vivo a través de sus ideas, que yo creo que es lo que el pueblo colombiano también ha sentido en su corazón y en su mente, que sus ideas se mantengan y puedan tener la oportunidad de desarrollarse plenamente en Colombia. Claro. Bueno, le voy a empezar a hacer las preguntas del cuestionario Proust y la primera es esta. ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Un buen estado de ánimo. En cualquier circunstancia, cuando uno tiene el estado de ánimo arriba, uno siente que le va a ir bien, que las cosas le van a salir bien, que uno va a poder tener logros importantes y cultivar un buen estado de ánimo es lo que creo yo trae la felicidad plena, vivir el instante con un buen estado de ánimo arriba. ¿Cuál es su mayor temor? Mi mayor temor es la ausencia ante mis hijos, es porque eso fue lo que yo, digamos, viví con la ausencia de mi padre, pues por la circunstancia que lo asesinaron y que no lo tuve para muchos momentos importantes de mi vida. Entonces para mí el mayor temor es no estar presente en los momentos importantes de decisiones, de acompañamiento a mis hijos. Ese es mi mayor temor. ¿Cuál es el rasgo suyo o la característica suya que usted más deplora? La impuntualidad. Yo estoy haciendo esfuerzos y esa fue una de mis resoluciones de nuevo año, de corregir la impuntualidad y de ser más puntual. ¿Y cuál es la característica de los demás que más deplora? La falsedad, la falta de sinceridad, la falta de transparencia. Creo que eso genera mucha desconfianza cuando uno siente que una persona le demuestra a uno una cosa que no es realmente o que le dice uno una cosa en la cara y por detrás dice otra. Creo que eso es lo más deplorable y lo que más destruye la confianza. ¿Cuál es la persona viva a la que usted más admira? Pues yo creo que la obvia, indiscutiblemente, es mi mamá, a quien le debo pues buena parte de mi vida, de su ejemplo, a través de su ejemplo, de su fortaleza. Creo que ella representa la fortaleza de la mujer colombiana que no se rinde, que ante la adversidad, las dificultades, los golpes que le da la vida sigue adelante y gracias a ella estamos donde estamos y hemos logrado lo que hemos logrado y ella siempre además nos ha inculcado pues los valores, la manera de vivir, de entender la vida, de tratar a los demás y ha sido pues de gran apoyo y fundamental en nuestra vida. Entonces pues la admiro muchísimo por eso, porque es toda mi fortaleza. Su mamá pues vio cómo le mataron al marido, a su papá. ¿En algún momento ella le ha tratado de decir a usted que no se meta más en la política porque puede ser una actividad peligrosa en Colombia? Ha habido muchos políticos o varios asesinados en este país. ¿Ella alguna vez le ha dicho no te metas en eso? No, nunca. Ella, al contrario, vive todos los días muy pendiente de lo que pasa. Ella oye todo, lee todo, ve todo, está informadísima como buena periodista que es. Se irrita si no está informada. Cuando la chivean con alguna noticia se irrita porque se siente que perdió, como todo periodista, el instinto de buen periodista. Entonces es una persona que siempre nos comenta, nos está haciendo análisis, reflexiones sobre cosas que ve,
pero nunca nos ha dicho no nos metamos, no se metan. Eso sí, pues que tengamos prudencia y cuidado, por supuesto. ¿Cuál es, y sigo con el cuestionario Proust, cuál es su mayor extravagancia? Mi mayor extravagancia, pues a veces el atrevimiento. Tengo una anécdota además de que imagínense que en el año 89, precisamente en julio de 1989, el 27 de julio, toda la familia nos reunimos para celebrar los 50 años de matrimonio de mis abuelos. Y todo eso se terminó convirtiendo en una despedida de mi papá, no en una celebración de el aniversario 50 del matrimonio de mis abuelos. Y alguien se acercó a mi papá y le preguntó que me describiera en una palabra. Y entonces él dijo atrevido. Entonces creo que el atrevimiento en las etapas de mi vida a veces ha sido mi mayor extravagancia. El atrevimiento. Bien, aquí hay más preguntas del cuestionario Proust. Y la siguiente es, ¿en qué ocasiones miente? ¿Usted cuándo dice mentiras? ¿En qué ocasiones miento? No, pues es que no digo mentiras. O sea, yo en mi casa, en la formación que tuve y también lo que le inculco mucho a mis hijos es que, por dolorosa y difícil que sea a veces decir la verdad realmente es la lealtad, es la fidelidad, es la verdadera amistad. Uno tiene que rodearse de gente que le diga la verdad, sobre todo como gobernante. No que le digan lo que quiere oír, sino lo que necesita saber. Si la está embarrando, que le digan a uno la verdad. Eso es muy importante y eso yo lo cultivo mucho en mi vida y lo cultivo sobre todo en esta campaña en que estamos rodeados de mentiras y rodeados de farsas y rodeados de falacias y de falsedades, en donde el pueblo colombiano por eso no confía en la política ni en los políticos, porque no siente que le dicen la verdad. Usted dice que en esta campaña hay mucha falsedad, hay mucha farsa. De todos los políticos con los que ha tenido que tratar usted en esta campaña, ¿cuál le ha parecido el más farsante y el más falso? Usted me está metiendo en problemas, ¿no? No, están suaves las preguntas. No, pues yo no diría alguno en particular. Creo que es como la percepción que la gente tiene y lo hemos percibido, ¿saben qué? En el ejercicio que hemos hecho durante la campaña de Al Banquillo. Entonces nosotros vamos a una plaza pública y somos los candidatos al banquillo. En lugar de hacer las reuniones que todos los políticos hacen desde una tarima, que le echan discursos a la gente desde arriba, la gente aplaude y se va, y la llevan en buses, y la llevan contratistas de alcaldías, de gobernaciones, que si no van a la reunión y no llevan gente, les quitan el contrato. Nosotros hemos hecho un ejercicio donde queremos conectarnos con la gente y que la gente nos diga, nos critique, nos cuestione, nos dé ideas. Y yo creo que eso para nosotros ha sido el indicador de cómo superar esa desconfianza y esa farsa que ha significado la política y los políticos para los ciudadanos. Y nos hemos concentrado mucho en eso, precisamente en superar esa dificultad, porque la desconfianza es generalizada, pero cuando la gente ve que estamos haciendo la política distinta y la campaña distinta, pues empieza a empezar a creer, y eso es muy importante. ¿Qué es lo que menos le gusta de su apariencia, de su aspecto físico? Bueno, pues me hacían mucho bullying cuando era adolescente por dientón, por tener los dientes grandes y también por el acné. Mis hermanos me hicieron bastante bullying cuando tuve acné juvenil. Esas eran las dos cosas que me costaron. Y bueno, y el bullying también político. Pero en el colegio donde yo estudié no había mucho bullying político realmente. Pero recuerdo que una cosa que me dolió mucho un día fue que llegué al salón de mi curso y estaba en plena campaña, la campaña del 82 de López Miquelsen. Y entonces me empezaron a hacer bullying gritando a favor de López, López, López. Y eso, mejor dicho, me dolió muchísimo en ese momento. Claro. ¿Cuál es la persona viva a la que usted más desprecia? No, yo no, realmente no tengo enfocado, digamos, desprecio o odio por nadie en particular. No podría decir... Naturalmente puede ser extranjera, ¿no? No tiene que ser colombiana, puede ser... Ah, bueno, extranjero sí, en este momento, claro, pues Putin. Putin es la persona que yo creo que más despreciamos todos los que creemos en la democracia y en que hay que respetar a los países y no puede uno agredir a los países de esa manera.
como lo está haciendo él en este momento, y el impacto que eso va a tener en todo el mundo y en nuestro país también, porque va a tener un impacto en la inflación de nuestro país, va a tener un impacto en toda la crisis logística que vive el mundo, en el encarecimiento de productos, en fin. Creo que es la persona en este momento más despreciable que hay en el mundo. ¿Qué o quién es el gran amor de su vida? El gran amor de mi vida, mis mis 2 hijos, realmente son el gran amor de mi vida desde que nacieron. Y he procurado cultivar ese amor todo el tiempo, y siendo separado, porque yo me separé hace ya 8 años de mi pareja, de la mamá de mis hijos, pues ha sido un reto ser político, estar separado y estar muy presente en la vida de mis hijos en todos sus momentos, porque ellos viven con su mamá. Entonces ese es un reto grande que muchas familias y muchas personas que están en esa misma circunstancia pues viven a diario, pero hacer política en esas circunstancias es muy difícil, y por eso ellos son una prioridad para mí. Oiga, me dicen que le gusta esta canción, aquí está. Bueno, me dicen que le gusta esa canción de David Z12 o Z12. ¿Por qué? Bueno, a mí me encantan las canciones ochenteras. Todas esas canciones de los 80, ¿no? Alejandro se ríe porque es ochentero también. Por ejemplo, esos grupos ochenteros de Alejandro Villalobos, cuando tenía la Miniteca, y son canciones pues que le evocan a uno esa época del colegio, ¿no? De los 80, que aunque fue una época difícil, pues también tengo recuerdos positivos de esa época. ¿Y usted es bueno para bailar o tiene un oído de perro, pues? No, ¿sabe que tengo buen oído musical? Desde niño, muy buen oído. Mi mamá me hacía bullying porque me ponía a cantar en reuniones familiares. Es la típica cosa que le hace uno a los hijos cuando tienen talento musical, que los pone a cantar frente a la familia, y eso era terrible para mí, era una tortura. Pero en el colegio, estuve en el coro del colegio, toqué varios instrumentos, me encanta la música y sí, me gusta bailar, y creo que me defiendo, no me dejo echar tierra. Oiga, ahí le vamos a subir el volumen a la canción, que ahora sí la descubre más gente. She drives me crazy. Bueno, la siguiente pregunta del cuestionario Proust es: ¿dónde y cuándo has sido más feliz? Pues yo fui muy feliz en la época más feliz de mi familia, que fue cuando estuvo mi papá embajador en Roma. Cuando nació mi hermano Claudio, que además se llama Claudio porque nació en Roma. Mi papá no sabía qué nombre ponerle a mi hermano, y entonces le dijo la secretaria de la embajada, le dijo, no, pues póngale un nombre romano, embajador, póngale Claudio. Entonces por eso mi hermano se llama Claudio. Y esa fue una época muy feliz de la familia, de mi papá, de mi mamá. Claro que pues yo estaba pues muy niño para darme cuenta, pero todavía siento la buena energía de esos años de mi familia allá, de cómo pues mi papá leyó muchas revistas, vivió un momento de la política europea muy interesante con la caída de los gobiernos italianos, el choque petrolero. Acababa de terminar su ministerio de educación, en donde pues todo mayo del 68 vino a sentirse acá en Colombia en el año 71, 72, en pleno Ministerio de Educación. Le quemaron el carro varias veces los estudiantes en la Universidad Nacional. Entonces fue una época muy convulsionada, y esos 3 años y medio que estuvimos en Roma, en Italia, pues fueron muy felices para mi familia. ¿Cuál es el talento que más le gustaría tener? El talento que más me gustaría tener, el talento de la inspiración. Por eso yo disfruto mucho la docencia, y he ejercido la docencia desde que fui bachiller normalista del pedagógico. Hice mis prácticas allá en la escuela primaria, pero también he sido profesor universitario,
Y creo que cuando uno logra despertar el interés, la curiosidad, la motivación por el aprendizaje, es una de las grandes satisfacciones en la vida. ¿Con quién le gustaría tomarse una cerveza en la barra de un bar? ¿Y por qué? ¿Para hablar de qué? Y me refiero a personas vivas, muertas o de la ficción. Puede ser, por ejemplo, con su papá, o con Dante Alighieri, o con Simón Bolívar, o con el Papa Juan XXIII, qué sé yo. ¿Con quién le gustaría tomarse una cerveza? Pues hace poco... O con Gustavo Petro, o con quien usted diga, o con Iván Duque, o con César Gaviria. Pues hace poco, Alejandro se ríe, hace poco tiempo vi una película con mis hijos que me encantó y que invito a todos los que la puedan ver a que la vean, que es El olvido de que seremos, que es la historia de Héctor Abad Gómez, el papá de Héctor Abad Faciolince, que fue asesinado por defender los derechos humanos y por hablar de salud pública. Y hay una escena en la película que me marcó muchísimo cuando Héctor Abad habla de las 6 AES y de cómo eso tiene que ver con la salud pública, con la posibilidad de que la gente tenga derechos básicos garantizados en todo el territorio. Y las 6 AES son agua, aire, alcantarillado, abrigo, alimento y afecto. Y creo que sería muy interesante poder tomarme una cerveza con Héctor Abad Gómez. ¿Cuál ha sido su mayor logro en la vida? Bueno, las leyes que yo logré en el Congreso de la República como autor y ponente, algunas de ellas han sido para mí grandes logros. Por ejemplo, la de regular el uso medicinal de la marihuana en Colombia, pensando en los pacientes, en los pequeños productores, en la investigación científica. La ley que reconoció la adicción como una enfermedad y le quitó esa mirada criminalizante al consumo o al abuso de sustancias o a la adicción a las sustancias psicoactivas, y que el sistema de salud abriera oferta de tratamiento para esos adictos. Fue para mí un logro importante. Precisamente hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, Raras y Ultrarraras. Yo fui autor de la ley también en Colombia que reconoció esas enfermedades y que le dio la posibilidad a muchas familias de tener acceso a tratamiento, a diagnóstico. Entonces, después de años invertidos en trabajo, de esfuerzo, de convencer uno a los parlamentarios, de hablar con los medios de comunicación, de hacer foros, es decir, tener el logro de una ley así es muy importante. Si usted se muriera y pudiera resucitar convertido en otra persona o en otra cosa, ¿qué escogería? Yo creo que escogería un ave. Un ave realmente, el hecho de poder volar siempre me ha llamado mucho la atención, pero no volar en un aparato necesariamente, sino de poder tener ese sueño de volar, que ha sido un sueño del hombre siempre, y poder trasladarse uno de un sitio a otro, además con estos problemas de movilidad que tenemos en Bogotá y en el trancones, mundo de atar con trancones, teniendo ese talento y esa posibilidad de volar, sería muy interesante. De todas las cosas que posee, ¿cuál valora más? De las cosas materiales que poseo, sí, lo que más valoro es una corbata de mi papá y una camisa roja, que era la camisa roja típica que él usaba para sus campañas. Tengo una de sus camisas, las que más usó en la campaña del 82. Ahí la tengo guardada y la cuido como un tesoro. ¿Cuál es su ocupación favorita? Mi ocupación favorita, pues en este momento la política y la campaña y estar en contacto con la gente y recibir lecciones de la gente todos los días. Cuando uno está en la calle entregando volantes o recorriendo la calle, de pronto hay gente que se acerca de un momento a otro y le dice a uno unas cosas realmente que lo conmueven, que lo impactan muchísimo por la sabiduría, por el contenido del mensaje que proyecta la gente, y eso se da espontáneamente en la calle en cualquier momento. Esos momentos para mí son muy enriquecedores. ¿Cuál es su principal característica? Yo diría que la generosidad. Yo desde muy niño realmente siempre que veo a alguien
que tiene una necesidad, un problema, pues trato de ayudarle, trato de buscar alguna solución. Y sí, esa característica la he tenido desde muy niño, la generosidad. No vivo enfermo por la plata, ni por acumular plata, ni dinero. Nunca he hecho negocios en mi vida porque pues me dediqué a la política, al servicio público. Y recuerdo esa frase en ese debate duro que tuvo mi hermano sobre el volteo de tierras en Cundinamarca, cuando lo cuestionó el expresidente Uribe por el debate, y él le dijo que la principal lección que habíamos aprendido en la vida de mi padre precisamente era que la política y los negocios eran incompatibles, o que uno se dedicaba al servicio público, a la política, o se dedicaba a los negocios, pero que las dos cosas eran incompatibles. Entonces eso complementa un poco la respuesta. Sí. ¿Cuáles son sus escritores favoritos? Mis escritores favoritos, pues los colombianos, como Héctor Abad Faciolince, ya mencioné El olvido que seremos, también pues obviamente García Márquez. Tuvimos la oportunidad de ser testigos de la elaboración de un libro de García Márquez y eso fue una experiencia para toda la vida. Y fue el libro que él hizo en Noticia de un secuestro, cuando relató los secuestros de los periodistas por Pablo Escobar. Nos hizo entrevistas detalladas y era impresionante cómo en una libreta anotaba hasta el mínimo detalle de lo que le contábamos y cómo iba llenando de detalles la historia, cómo la iba elaborando, recreando, y eso para mí fue una experiencia inolvidable, muy enriquecedora. Entonces, pues definitivamente García Márquez. Últimas 2 o 3 preguntas. Una, ¿con qué figura histórica se identifica más? Me identifico mucho con Robert Kennedy. Robert Kennedy pues fue un hombre auténticamente liberal, además que tuvo un papel decisivo e importante en la conquista de los derechos civiles de la población afroamericana. Un hombre también que se atrevió a pensar distinto en muchos temas, por ejemplo cuestionó el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico como objetivo y como fin en sí mismo, y el que no representara el crecimiento económico o el PIB, el bienestar de la gente, en que eso no se traduzca en que crezca el bienestar de la gente, y los discursos que hizo, un discurso que hizo muy importante cuando le dio a conocer a una multitud la noticia de que Martin Luther King había sido asesinado. Claro. Y en esa ciudad donde él estuvo y donde pronunció ese discurso, pues fue de las pocas ciudades en Estados Unidos donde no hubo disturbios y en donde no hubo violencia. Entonces el mensaje de la no violencia también de él sintonizado con Martin Luther King me parece muy interesante, como figura que además pues no logró llegar a la presidencia porque lo asesinaron. Claro, un discurso muy famoso ese de Robert Kennedy, cuando estaba además en la campaña presidencial, creo que fue en Indianápolis justamente. En Indianápolis, un discurso improvisado. Así es, donde habló de la magnanimidad y demás. Últimas 2 preguntas. Una, ¿de qué se arrepiente más? ¿De qué me arrepiento más? De no haber aprovechado muchos momentos en la vida que uno, pues ya cuando va a cumplir 50 años, uno mira para atrás y dice, tal vez esta época la he debido vivir con más intensidad, he debido aprovechar más. Esos son algunos arrepentimientos de los que tengo. Y arrepentimientos políticos, pues del gobierno Gaviria nos quedó la Constitución del 91, que es una constitución donde los derechos humanos se recogieron, que fue un aporte del nuevo liberalismo a la Constitución del 91, una constitución ambientalista también, de corte liberal, importante, pero me arrepiento de haberle dedicado tantos años al proyecto político en el Partido Liberal para terminar de la manera en como eso terminó, apoyando la antítesis de lo que nosotros quisimos defender como ideas del liberalismo en el Congreso, apoyando al candidato uribista Iván Duque en el 2018. Por eso pues renuncié a ese partido y me dediqué a recuperar la personería del nuevo liberalismo durante 5 años.
¿Usted se arrepiente de haber en el cementerio, cuando estaba frente a la tumba de su padre, de haberle entregado en cierto modo las banderas del nuevo liberalismo a César Gaviria y de haberlo convertido, porque si no, no habría sido así, en presidente? Pues ese fue un gran atrevimiento, hablando de atrevido, un gran atrevimiento en mi vida, porque además fue una decisión que no consulté, no la consulté con nadie. Y yo creo que era una decisión que se ha debido consultar también con los miembros históricos del nuevo liberalismo que habían entregado muchos años de lucha por esa causa y que debían también participar en esa toma de decisión. Pero yo tenía 17 años y lo que me impulsó a tomar esa decisión era que las ideas de mi padre no fueran asesinadas con él y que tuvieran una oportunidad de llegar al poder. Y en ese momento el director de la campaña presidencial de mi padre, escogido por mi padre, era César Gaviria, que encarnaba todos los acuerdos que de buena fe mi papá hizo con el Partido Liberal en relación a la reforma constitucional, la consulta popular. Ya. Última pregunta, ¿cómo le gustaría morir? Pues muy viejo, muy viejo. Es decir, que podamos aprovechar la vida al máximo y prolongarla muchísimo y poder conocer a los nietos y poder vivir todas las etapas de la vida que me quedan por vivir. Espero que me quede la mitad de la vida por vivir. Oiga, hay una última canción en estos 20 segundos que nos quedan que me dicen que le gusta mucho esta. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é pouco sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é laço. Es una maravilla, Tom Jobim y Elis Regina. Ese es un dueto de antología, realmente. ¿Por qué le gusta? Bueno, es que a uno no le guste sería complicado, pero ¿por qué le gusta? Me encanta la combinación de las voces de los dos, cómo interactúan en la canción, pero también la letra de la canción es muy bella y pues esa música con ese ritmo brasileño es muy especial. Ahí está, es Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, que acaba de contestar aquí en Voces RCN el cuestionario Proust. Gracias, doctor Galán, por haber venido. No, a usted, Juan Carlos, por la oportunidad, Alejandro, a todo el equipo de Voces RCN y a la audiencia. Un saludo muy especial.